Uno de los regalos más maravillosos y más valiosos que nosotros los seres humanos, sobre todo los hijos de Dios, hayamos podido recibir de parte de nuestro Padre Dios es su palabra que es la guía que nos lleva a la bendición, a la plenitud a través de la cual Dios quiere que nosotros vivamos y sobre todas las cosas nos lleva a la vida eterna. La razón por la cual muchas veces nos encontramos fuera de lo que es la vida abundante de Dios, fuera del propósito de Dios y fuera de vivir una vida de excelencia, de gozo y de paz, sencillamente es porque no practicamos lo que dice su santa palabra. Aquí en el libro sagrado, en la Biblia, Dios nos ha dejado las pautas para que usted y yo podamos vivir vidas abundantes, vidas prósperas y vidas felices. Si cada uno de nosotros no solamente estudiáramos y conociéramos los principios bíblicos, sino que lo aplicásemos en cada circunstancia, otra cosa fuera de cada uno de nosotros. Mucha gente se encuentra, por así decir, en estos últimos días, preguntándose el porqué de las situaciones por las cuales están atravesando. Inclusive muchos hijos de Dios que han escuchado el mensaje de la palabra, que la leen, la estudian, se encuentran viviendo vidas escasas, vidas de miseria, sencillamente porque escuchan la palabra, pero no ponen en práctica los mandatos del Señor y los principios del Señor. Si tú y yo nos dedicásemos no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de esta, sinceramente que nuestras vidas darían un giro completo de 100 grados para la gloria de Dios y para testimonio a todos aquellos con quienes podemos relacionarlo. Pero la palabra de Dios está ahí no solamente para leerla religiosamente, sino que el mismo Señor nos manda a escudriñarla, a estudiarla, a profundizar en ella, para que nosotros podamos conocerle mejor y conocer mejor los beneficios de Dios para cada una de nuestras vidas. Y en esta mañana quisiera tratar acerca de un principio muy poderoso y es el principio de las primicias. Las primicias tienen que ver con lo primero. La primicia tiene que ver con el fruto primero de cualquier cosa. ¿Me escuchó usted bien? Las primicias tienen que ver con el fruto primero de cualquier cosa. Y usted y yo sabemos que Dios, a lo largo de toda la historia y a lo largo de toda la palabra, demanda lo primero de nosotros para Él. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y en los versos 9 y 10, la palabra de Dios nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Encontramos a una gran cantidad de hijos de Dios, porque debo aclarar que las promesas de Dios son para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que han entregado su corazón a Él, aquellos que se han rendido a la voluntad de Dios, aquellos que han hecho de Dios su Señor y Salvador, no solamente con su boca, sino también con sus hechos. Como Dios es su Señor, ellos obedecen a lo que Dios manda. Las promesas y las bendiciones de Dios son para sus hijos. Así que si usted me escucha en esta mañana y aún usted no es un hijo de Dios, no venga a Él solamente por los beneficios materiales que Él pueda darle. Le recuerdo a usted que la bendición y la prosperidad de Dios es completa, es integral, abarca
todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual, material como física, porque Dios es un Dios completo. Dios es el Dios dueño de todas las cosas, y por eso es que el libro de Colosenses dice que cuando estamos en Él, estamos completos. Por eso la palabra dice: honra a Jehová con tus bienes, o sea, con todo tipo de bien que tú poseas. Debes honrar a Dios, dándole la primicia de todos tus frutos. Entonces, dice la palabra, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es poderoso, porque mucha gente también se encuentra afanada con las cosas de este mundo, afanada con los trabajos de este mundo, tratando de enriquecerse materialmente, olvidando que si ponen a Dios en el primer lugar y le dan a Dios lo que les corresponde, no van a vivir afanados, ni cansados, ni turbados, sino que el tiempo Dios lo va a redimir, y sobre todas las cosas Dios va a dar sabiduría para poder administrarnos en todas las áreas de nuestra vida. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de este principio poderoso que se aplica desde el principio del mundo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, en los versos 1 y 2, Jehová le dice al pueblo de Israel: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. En Éxodo capítulo 13 y en los versos 11 y 13 también dice la palabra de Dios: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y en el capítulo 22 y verso 29 también encontramos a Dios diciendo al pueblo: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. También podemos ver, hablando en este mismo tenor, en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, los versos 35 al 37, que dice la palabra: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas nuestras ciudades. Fíjese bien, usted dirá que este principio está contenido en el Antiguo Testamento o en la antigua ley. Claro está, las personas que no tienen ninguna intención de obedecer los principios que Dios ha establecido siempre están buscando una excusa, y de esta manera viven sin recibir todo lo que Dios tiene para ellos. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, en el verso 8, que Jesucristo, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una de las características de Dios es que es inmutable, no cambia, y asimismo es su palabra. Y aunque este principio está mayormente
porque también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y también encontramos las experiencias y los testimonios de muchas personas en estos tiempos que han aplicado este maravilloso y necesario principio en sus vidas y han sido completamente prosperados y bendecidos. O sea que el principio de las primicias está a opción de usted. Dios no obliga a nadie, pero si está en la palabra de Dios es porque va a bendecir nuestras vidas. Dios no cambia. Si Él lo estableció para el pueblo de Israel físico, también lo ha establecido para su Israel espiritual, el cual somos nosotros. El ejemplo mayor lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, los versos 3 y 4, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la primera ofrenda que se hizo en el principio del mundo. Génesis capítulo 4, versos 3 y 4 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea que desde el principio vemos que los seres humanos están reconociendo a Dios como el dueño y dador de todas las cosas. Y vemos a un Abel trayendo a Dios su ofrenda, y al traer su ofrenda no le trae a Dios lo que le parece, lo que le sobra, sino que destaca la palabra que trae las primicias de sus frutos y de sus ganados. Sin embargo, Caín trae una ofrenda cualquiera delante de Dios, y la palabra de Dios establece que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel le trajo de lo mejor, de lo más excelente y sobre todo de lo primero, porque lo primero en todos los ámbitos pertenece a nuestro Dios. También encontramos en el libro de Romanos capítulo 11 en su verso 16, que es el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios dice que si las primicias son santas, la masa restante lo será también. O sea que cuando usted le trae a Dios lo primero, cuando usted le da a Dios lo primero de todo aquello que usted tiene o que usted recibe, la palabra de Dios dice que lo restante, lo que sigue en adelante, será también santificado. Cuando usted le da a Dios lo primero del día, como hacía el salmista David, que así lo declara en el Salmo 5, verso 3, cuando dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando nosotros, como David, le damos al Señor las primicias del día, las primeras horas de la mañana, antes de entregarnos al trabajo, a los afanes, entonces, dice la palabra de Dios, las horas restantes, el día completo que nos sigue por delante, será bendecido y será santificado por Dios. Lo mismo sucede con las ofrendas que traemos delante del Señor. Cuando le damos a Dios, no de lo que nos sobra, no de lo que nos parece, sino cuando le damos a Dios lo mejor, lo primero de todo aquello que recibimos, tanto al comienzo del año como en el transcurso del año, cuando llegan bendiciones materiales a nuestra vida, sacar primero a Dios lo que le corresponde en lo que tiene que ver con diezmos, ofrendas y primicias. Dice el Señor: la masa restante, lo que prosigue, será santificado también. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hoy las primicias tienen que ver con la práctica de guardar lo principal, lo más importante. Y Dios, usted tiene que entender esto, Dios es primero y Dios es lo principal. Dios debe tener el primer lugar en todo. Así lo dice Mateo 6 en su verso 33, cuando dice
que si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, todas las demás cosas nos serán añadidas. También la palabra de Dios nos manda y nos da ejemplo de que debemos darnos primeramente a Dios, entregarnos primeramente a Dios, así como lo hicieron los hermanos de Macedonia. En 2 Corintios, en el capítulo 8 y en su versículo 5 dice la palabra, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esos fueron los hermanos de Macedonia, un ejemplo que usted y yo también debemos imitar. Dios debe también tener el primer lugar sobre nuestra familia, la razón por la cual muchos hogares y muchos matrimonios se encuentran azotados por el enemigo, otros ya están destruidos, otros están a punto de romperse. Es por eso, es porque no se le ha dado el primer lugar a Dios. Y sobre nuestra familia terrenal, Dios debe estar por encima de eso y de todas las cosas. Así lo establece el Evangelio según San Lucas en su capítulo 14 y en el verso 26. Cuando el mismo Jesús nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios no acepta ni segundo ni terceros lugares. Dios tampoco acepta que usted comparta el primer lugar con Él y con otras personas, o con sus familias o con sus finanzas. No, Señor, el primer lugar, el centro de nuestras vidas le pertenece a Dios. Así que si usted es un hijo, una hija de Dios y quizás se encuentra en esta mañana o en este tiempo en tristeza, en opresión, en amargura, en escasez, examínese bien a ver qué es lo que usted está colocando en el primer lugar de su vida, y entonces usted se dará cuenta que por ahí viene el problema. Hay muchas personas que no tienen en sus hogares cuadros ni ídolos de yeso, pero en sus corazones tienen ídolos, han levantado ídolos. ¿Qué quiero decir con eso? Que han puesto cosas y personas primero que a Dios, obedecen, le rinden honor, adoración y pleitesía a esas cosas antes que a Dios. Y eso, señores, también es un ídolo que impide que nosotros podamos recibir esas bendiciones de las cuales nos habla la palabra de Dios. Queremos vivir en santidad, queremos ser santos, pero no queremos entregar a Dios la primicia de todo nuestro ser y de todas nuestras vidas. Si así lo hacemos, se cumplirá en nosotros el principio de Romanos 11:16, que si las primicias son santas, la masa restante lo será también. Y míreme, cuando nosotros aplicamos este principio, lo digo por experiencia propia, las bendiciones de Dios como lluvia inagotable se derraman sobre nuestras vidas. Cuando nosotros, sobre todo al comienzo del año, apartamos lo primero que recibimos para Dios, en todo ese año nosotros vemos la mano de Dios proveyendo para con cada uno de nosotros. Óigame bien, no le dé a Dios lo primero para que Él le devuelva. Usted no lo tiene que hacer con esa motivación, porque Dios tiene una promesa que va a cumplir y es devolverlo. La motivación correcta para darle a Dios lo primero en todas las áreas de nuestra vida debe ser entender que sin Él usted y yo no podemos vivir, que Él es lo más importante en todo el universo, que Él merece el primer lugar. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nos dio a su Hijo primogénito, Jesucristo, cuando estábamos perdidos, cuando ya no había esperanza. La Biblia dice
dice que Dios envió a su único y primer hijo al mundo. ¿A qué? A morir por nuestros pecados. O sea que Dios dio ejemplo también, dándonos lo primero, dándonos lo mejor a nosotros, que mire, no lo merecíamos, porque Dios sí merece la gloria, Dios sí merece el primer lugar en nuestros corazones, pero nosotros no, nosotros estábamos envueltos y perdidos en nuestros delitos y pecados cuando a Dios le plació enviar a su Hijo al mundo para salvación de nuestras almas y para que hoy usted y yo tuviésemos esperanza de una vida eterna, una vida completa por toda la eternidad. También en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 9 y en los versos 57 al 62, la palabra de Dios nos habla de este mismo principio cuando Jesús dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero, fíjese bien, el Señor nos llama a cada uno y muchas veces nos encontramos como este personaje que el Señor le dijo, sígueme. Y él dice, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta, a ti también que quizás le estás diciendo lo mismo, Señor, déjame que primero haga esto, que primero haga aquello. Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otra cosa que usted y yo debemos hacer por encima de todas las cosas, en vez de estar quejándonos, en vez de estar anunciando escasez, en vez de estar anunciando problemas y enfermedades y cosas negativas, Dios nos llama a que primeramente anunciemos su reino en este mundo que está perdido en la maldad, en la violencia y en el pecado. Entonces también digo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo momento que usted acepta a Jesucristo como el Señor, Salvador y dueño de su vida, Él viene a ocupar el primer lugar. Dios no acepta segundo lugares. Dios no acepta que su familia, sus intereses estén por encima de Él. Por eso el libro de los Hechos dice, es necesario obedecer a Dios, a su palabra, a lo que Él ha establecido antes que a los hombres. Así que si usted en esta mañana se encuentra obedeciendo lo que le dice su mente, lo que le dicta su corazón, o lo que los hombres o alguna persona llegada está susurrando a sus oídos, significa que Dios todavía no está ocupando el primer lugar en su vida. Y esa es la razón por la cual usted no vive una vida bendecida, prosperada y en victoria. Pero esta palabra llega en esta mañana a su vida para que usted comience a poner orden en su vida. ¿Cómo? Poniendo a Dios en primer lugar y sabiendo que las demás cosas serán añadidas. Y en estos últimos días, tiempos difíciles, tiempo de mucha crisis económica y de mucha escasez, Dios ha prometido que sobre nosotros vendrá su presencia y que nada nos faltará. Pero fíjese bien, no le faltará nada a aquellos que saben apartarle a Dios de lo mejor de sus frutos, de lo mejor de sus beneficios, de lo mejor de sus finanzas. Si tú le das a Dios la primicia con todo tu corazón, Dios dice en su palabra, nada, absolutamente nada, aunque venga hambre, aunque venga escasez, aunque haya necesidad sobre la tierra, nada te faltará a ti y a lo tuyo. Así que el mensaje de parte de Dios en esta mañana para ti es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas, ¿escuchaste bien lo que dice la palabra? No algunas, todas las demás cosas te serán añadidas.